Hay algo que sucede todos los años durante la temporada baja de Fantasy Fútbol, y es que hay jugadores que hoy parecen una ganga y unas semanas después es muy difícil conseguirlos en ese mismo rango de draft. Y no necesariamente tiene que ver con que cambiemos de opinión sobre ese jugador en específico, sino porque llegan los training camps, la pretemporada, los reportes de insiders, las lesiones, las buenas actuaciones, y poco a poco toda la comunidad empieza a darse cuenta de lo mismo. Cuando eso ocurre, varios descuentos desaparecen, pero hay jugadores que aún sin ese descuento valen mucho la pena, pero hay que saber hasta qué rango. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Antes de iniciar con los jugadores que están destinados a que su ADP suba, vamos con dos cositas rápidas. Primero, recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir este episodio con ese amigo que siempre presume haber encontrado, según él, la ganga absoluta en tu draft. Y segundo, existe la posibilidad de vivir un draft presencial junto conmigo en Las Vegas. Sí, así como lo oyeron. Del 20 al 22 de agosto en Circa Las Vegas será el National Fantasy Football Draft Day y ahí voy a estar. Un evento lleno de drafts en vivo, celebridades, exjugadores, analistas, la comunidad y obvio, mucha fiesta porque pues Las Vegas. Entra a draft-nation.com para descubrir tus paquetes y si utilizas el código MAU, M-A-U, tendrás un 25% de descuento en cualquier paquete que elijas y este código y este descuento son válidos hasta el 15 de julio. Te voy a dejar toda la información de este evento en la descripción. Así que ya sabes, nos vemos en Las Vegas. Vamos ahora sí con jugadores cuyo ADP va a subir sí o sí. Hay que tomar en cuenta que el ADP actual está tomado de entre las 5 principales plataformas de fantasy, excluyendo a las plataformas de béisbol. Porque béisbol son torneos aparte, se mueven totalmente distintos y no queremos que el ADP de las ligas o torneos de béisbol nos contamine el ADP para ligas redraft. Empecemos con dos wide receivers élite. El primero es Rashee Rice. Está siendo elegido como el wide receiver 11 en el pick 3.02, es decir, a inicios de la ronda 3. Los temas fuera del terreno de juego hicieron que su ADP bajara. Vamos a ver qué sucede y cómo se desenvuelve todo este tema. La NFL ya había decidido no suspender a Rashee Rice, pero después de pasar unos días en la cárcel o un mes en la cárcel, pues no sabemos qué pueda suceder. Parece ser que la NFL ya no tomará cartas en el asunto, ya le habría dado carpetazo al tema de Rashee Rice, así que todo indica que tanto Rice como Mahomes pudieran estar listos para la semana 1. Y eso debería entusiasmarnos, porque Rashee Rice promedió casi 18 puntos fantasy por juego en las últimas 2 temporadas. No las jugó completas, pero la producción está ahí. Y esos son números de un wide receiver top 8 y no de un pick de ronda 3. Rashee Rice debería irse a mediados o principio de ronda 2 y probablemente conforme avancen los días y lleguemos más cercanos a la época fuerte de drafts, Rashee Rice no va a poder ser elegido en la ronda 3. Pero aún a principios de la ronda 2 me parece un gran valor. Tiene potencial para ser top 8. Después tenemos a un wide receiver al que lo envuelven situaciones de lesión. Es Malik Nabers. Está siendo elegido como el wide receiver 14 a mediados finales de ronda 3, 3.08 su ADP para ser exactos. Pero ya sabemos que si Nabers está sano, en esa ofensiva puede ser un pick top 5 y no solo por la ofensiva, sino por el talento propio que tiene Malik Nabers.
El tema es que es casi un hecho que no estará listo para inicio del training camp y está en duda que pueda estar listo para la semana 1. No sé si este ADP ya incluya este descuento. Creo que es demasiado descuento para un tipo como Malik Neighbors y lo que puede favorecerte en una temporada de fantasy. Creo que su ADP va a subir porque cuando los jugadores de fantasy se caigan en cuenta del potencial y que quizá puedas navegar las primeras 3 semanas de la temporada prescindiendo de Malik Neighbors, su ADP pudiera elevarse. Y si los reportes comienzan a indicar que va a estar listo para la semana 1, insisto, se ve cuesta arriba, pero puede suceder, entonces su ADP se va a disparar aún mucho más. Hay otro wide receiver que su ADP pudiera subir y este era élite, ya no lo es, pero un cambio de aire le puede venir muy bien. Está siendo elegido como el wide receiver 27, es decir, la comunidad ni siquiera lo considera un wide receiver top 24 y lo puedes conseguir hoy por hoy a finales de ronda 5. Ese wide receiver, ese receptor es Mike Evans. Y creo que su ADP va a comenzar a subir porque no me dejarán mentir. Tú y yo, que estamos uno haciendo el podcast y otro escuchándolo en estos momentos, a mediados de julio, principios de julio, de hecho, nosotros sabemos que Mike Evans cambió de equipo y sabemos el nuevo entorno de Mike Evans. Pero el fan casual, el jugador de fantasy casual, y seguramente hay uno de estos en tu liga, los hay en la mía. Llegan el día del draft, 2 días antes del draft, y apenas se dan cuenta que Mike Evans tiene nuevo equipo. Pero el entorno de San Francisco es el ideal. Y una vez que la gente se dé cuenta del cambio y de que Mike Evans, a pesar de su edad, puede seguir produciendo, su ADP se va a elevar. Ya decía de la situación en los 49ers y es la ideal para Evans. Un entorno ofensivo muy amigable para fantasy. Los 49ers tienen el 59% de targets de wide receivers vacantes. La eficiencia de Brock Purdy ha sido muy buena a lo largo de los años y Mike Evans puede ser una gran arma en la zona de anotación. Hoy por hoy, bueno, y creo que esto no va a cambiar durante todo este offseason, prefiero a Mike Evans que a receptores como DK Metcalf, Rome Odunze o Chris Godwin. Pero si lo del ADP se sale de control, mi tope de valor para Evans será como un wide receiver top 20. Porque en ese rango prefiero ir con Terry McLaurin, con Luther Burden o con Emeka Egbuka, a quienes perfilo con mayor potencial para sacar provecho en ese rango. Después en la ronda 6, a mediados de ronda 6, imagínate encontrarte al corredor titular del equipo que acaba de ganar el Super Bowl. ¿Sí? Jadarian Price está siendo elegido como el running back 26. Y yo entiendo que en estos momentos los reportes indican que los Seahawks pretenden emplear un comité. Un comité entre Jadarian Price, entre Manuel Wilson, quizá George Olani. ¿De verdad creemos que un equipo que gerencialmente lo ha hecho tan bien en los últimos años habría invertido un pick de ronda 1 para después no utilizar a Jadarian Price? El ADP de Price se va a ir arriba porque así como hubo gente que no sabía del cambio de Mike Evans, va a haber gente que no recuerda la lesión de Zach Charbonnet. Y una vez que caigan en cuenta que digan, ah, caray, Zach Charbonnet no va a regresar al inicio de la temporada, entonces Jadarian Price se va a ir para arriba porque es el candidato natural a ser el titular. En el draft kit que próximamente estará a la venta, los que lo han adquirido y han leído este artículo saben de la importancia del capital de draft para proyectar volumen, ya sea en running backs y en wide receivers. Y esto aplica perfecto para Jadarian Price. Si bien Jadarian Price no tiene la producción que avale la inversión en primera ronda por haber estado detrás de Jeremiah Love durante toda su carrera,
La realidad es que fue muy eficiente cuando tuvo oportunidades. Y el entorno de los Seahawks es muy favorable para corredores. Insisto, Shaq Charbonnet está lesionado y Jadarian Price puede ser un running back 2 sólido. A Price lo prefiero por sobre Jalen Warren, Chuba Howard o incluso por sobre Ramondre Stevenson. Sin embargo, y aquí mucho dependerá de lo que quieras hacer con la posición de running back 2 en tu equipo de fantasy. Mi tope de valor es running back 20. Si Jadarian Price comienza a irse más arriba de eso, ya no lo quiero. Prefiero dejarlo pasar. Y a pesar de que Price tiene ligero mayor potencial, mi preocupación es qué va a pasar con esta ofensiva y con este ataque terrestre en específico cuando Zach Charbonnet esté sano. Y por eso prefiero a corredores como DeAndre Swift, David Montgomery y hasta Quinshon Judkins por sobre Jadarian Price. Y aquí puede sonar un tanto ilógico porque Price es el que tiene el upside. Pero quizá como running back 2 prefiero ir con un jugador que me dé un piso más estable, pero que creo que también tienen potencial, ya sea por el rol o por la ofensiva en la que van a participar. Y hablando de ofensivas, ¿quién quiere al running back más barato en todo el fantasy fútbol? Al running back titular más barato, con mayor descuento. Es increíble. De verdad, no lo puedo creer. Y probablemente la ofensiva no te entusiasme para ir con Tony Pollard. Pero Tony Pollard lo puedes encontrar prácticamente a finales de ronda 7 en estos momentos. Está siendo elegido como el running back 29. El Pollard del 2026 puede ser nuevamente un sólido running back 2. Una mejora ofensiva en los Titans. Es un corredor que te ha demostrado poder ser productivo 3 temporadas consecutivas con al menos 1,000 yardas por tierra. El año pasado aumentaron sus métricas de explosividad y elusividad. Y en cuanto a volumen se refiere, proyecta para 280 toques. Estamos hablando de un promedio de 16 toques por juego. Yo lo prefiero por sobre Chuba Howard, R.G. Harvey, Ramondre Stevenson. Y al igual que con Jadarian Price, mi tope con Pollard puede ser running back 20. Sigo prefiriendo a DeAndre Swift, a David Montgomery, a Quinshon Judkins y al propio Jadarian Price. Aquí sí prefiero el upside de Price que el piso estable que me puede ofrecer Tony Pollard. Y hablando de upside, ¿qué tal lo de Trevor Lawrence la temporada pasada? Apareció por fin el Trevor Lawrence que queríamos ver. Dio ese brinco, no sé si a la élite, pero está en vías de. Lo más chistoso, y todos alabamos la temporada de Trevor Lawrence, pero lo chistoso es que sus números de 2025 por aire no son muy distantes de lo que vimos de Lawrence en 2022. Lo que cambió fue su producción por tierra. 359 yardas, promediando 21 yardas terrestres por juego, pero lo mejor de todo, 9 touchdowns. ¿Qué va a cambiar en Trevor Lawrence en el panorama 2026? Para mí, una estabilidad en el segundo año de Liam Cohen, que Liam Cohen confía ciegamente en Trevor Lawrence y que ya vimos un Liam Cohen dispuesto a utilizar a Lawrence por la vía terrestre. Y además, los Jaguars pudieran depender aún más de Lawrence en zona roja por tierra con la salida de Travis Etienne. No sería descabellado pensar en el doble dígito de touchdowns por tierra de Trevor Lawrence. Lo prefiero por sobre Brock Purdy, por sobre Patrick Mahomes, por sobre Matthew Stafford. Su tope de valor es de top 8. En estos momentos está siendo elegido en la ronda 8. Me parece que aquí hay ligero descuento, no abismal, y que su ADP pudiera subir una ronda, principios de ronda 7, sobre todo dependiendo cómo va navegando un draft en específico. Si ya se fueron los primeros 6 quarterbacks, Trevor Lawrence pudiera decir a alguien, me voy a adelantar una ronda al ADP, y eso pudiera empezar a cambiar. Después hay otro quarterback que también depende de su lesión.
Está siendo elegido a principios de la ronda 10 como el quarterback 15. Un enorme descuento para Bo Nix. La temporada 2025 fue simplemente espectacular. Buen brazo, demostró potencia, demostró ser certero. Y no es ningún Lamar Jackson, pero fue el quarterback 11 en acarreos por juego, el quarterback 8 en acarreos diseñados o designados por la llamada de jugada. Es decir, que los coaches en los Broncos están dispuestos a que Bo Nix utilice las piernas. Y yo no creo que esto vaya a cambiar simplemente por la lesión. Fue el quarterback 12 en yardas por acarreo y el quarterback 5 en touchdowns por tierra. Si está sano, no hay manera de proyectar a Bo Nix para quedar fuera del top 10. Y a todo este entorno favorable le añadimos a Jalen Waddle en la ecuación. Cuidado, Cuidado, porque aquí, si hay un candidato de quarterbacks elegidos fuera del top 12 para dar un brinco espectacular y convertirse en un posible league winner, es justamente Bo Nix. Más que nada por el descuento. Si a Bo Nix lo tienes que seleccionar como quarterback 10, pues lo estás tomando valor, ¿no? Con un ahí ligera opción a que pueda darte un poco más, pero sería prácticamente a valor. Voy a cerrar con dos tight ends. El primero es Tucker Kraft. Imagina que decides esperar por tight end. Decides obviar a Trey McBride, a Brock Bowers en tercera ronda. Esperas, quinta, sexta, llega la séptima ronda y te encuentras a Tucker Kraft. Una absoluta ganga. Uno de mis picks favoritos de tight end por ahora. Incluso estaría dispuesto a irme hasta la ronda 6 para tener a Tucker Kraft. Y está destinado a subir en ADP conforme vayamos teniendo info de su recuperación. En 2025 promedió 16.2 puntos fantasy por juego en 7 juegos en los que estuvo completamente sano. Solo para poner como referencia, Trey McBride el año pasado promedió 18.6. Ningún otro tight end que jugó una temporada completa en 2025 pudo superar la marca de los 15 puntos fantasy. Tucker Kraft estaba destinado a tener una temporada similar a la de Trey McBride. Y el panorama 2026 pinta bastante bien, insisto, si logra estar completamente sano, que parece así será. Proyecta para 5.85 targets por juego, prácticamente misma cantidad que tuvo el año pasado, pero creo que en esta ofensiva puede tener un peso mucho mayor con las salidas de Romeo Doubs y de Dontavian Wicks. Y hay otro tight end que tiene descuento ya inmerso en su, no quiero decir valor, más bien en su precio, y es George Kittle. George Kittle está siendo elegido a finales de ronda 8, principios de ronda 9, está saliendo como el tight end 9. Y obvio va a subir de ADP cuando surjan más notas de que pudiera estar listo para semana 1. Por ahora, esa es la información que tenemos, que George Kittle está en vías de poder jugar en semana 1. Cuando creíamos que esto no iba a ser posible después de una lesión de talón de Aquiles muy tarde en la temporada. Pero la realidad que George Kittle, si está sano, no ha mostrado signos de bajón por la edad. Tight end 3 en target share la temporada pasada con un 22.8%. Tight end 3 en yardas por ruta recorrida y tight end 3 en puntos fantasy por juego. A contrario de lo que sucedió con Travis Kelce, con Mark Andrews, George Kittle sigue siendo élite. Ojalá las lesiones nos lo respeten. Si está sano para la semana 1, es mi tight end 5 en rankings, solo por debajo de McBride, de Bowers, de Colston Loveland y de Tyler Warren. Y con esto vamos a cerrar este episodio. Una de las formas de ganar un draft de fantasy no es descubrir al sleeper imposible o al que nadie conoce.
Muchas veces es identificar ¿qué es? A ver, ustedes díganme, traten de acabar la frase. Hombre. La realidad es que es identificar antes que los demás los jugadores cuyo precio todavía no refleja su verdadero valor. Hay que recordar que el ADP no es estático. El ADP se va moviendo constantemente y muchas veces diario conforme avanza la información. Hay que entender hacia dónde se mueve el mercado y el que lo entiende llega con una ventaja a su draft. ¿Tú qué jugador crees que en un mes será prácticamente imposible encontrar en su mismo rango del draft? Déjamelo saber en los comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.